Gracias. Listo, pues entonces seguimos con la segunda parte de esta charla. Natalia, yo te doy la bienvenida. Ya hice una introducción de esta parte de la charla, pero de verdad ahora está la conversación en tus manos y vamos a manejar la misma dinámica. Las preguntas por el chat y bueno, digamos que no vamos a esperar hasta el final en esta ocasión, sino que vamos a ir realizando las preguntas porque recuerden que esta sí es como una etapa más de taller. Entonces, Natalia, bienvenida. Buenas tardes a todas y todos por asistir a este espacio. Estamos súper contentas en el observatorio con que nos hayan invitado aquí a hablar pues un poco sobre el observatorio y a discutir pues como algunos asuntos sobre los indicadores con perspectiva de género, un poco la construcción de ellos. Más queremos, Sandra y yo, es como tal vez que planteemos una discusión. Esta presentación tiene algunos aspectos que son básicos de los indicadores. Lo pensamos en esta forma para que fuera más amplio. Sabemos que la mayor parte de las fundaciones, si no todas, trabajan basadas en indicadores, digamos que es como la mejor forma que hemos encontrado para ubicarnos, ubicar los proyectos, ¿cierto? No perdernos en el mundo que hay de las posibilidades de presentación de información, pero también de medición de los procesos, de los proyectos, pero pues algunas de pronto no, perdón, voy a mirar, es que quiero mirar el chat. Natalia, tu micrófono está en mute. No me digas, he hablado como 10 minutos sola. No. Creo que ibas Ok, a ver el ok. chat. Tranquila, tranquila. Ok, bueno, entonces les decía que queríamos hacer esto un poco más amplio por si alguna de las personas que están en el público, pues de pronto esto no ha sido, digamos, como uno de los puntos que ha trabajado, entonces pues como hacer un recuento muy breve, entonces las personas que ya conocen algunos de estos temas, bueno, pueden entrar a discutir, pensarse y bueno, tener un poquito de paciencia, pero trataremos de pasar rápido por esto. Pero también queremos plantear las discusiones sobre, bueno, qué implica tener indicadores basados en género, con perspectiva de género, pensando género como esto amplio, que no solamente está esperando dividir la población entre hombres y mujeres, sino tener formas amplias de medir la información, tal vez voy a utilizar el concepto de interseccional, que, bueno, en este momento está siendo discutido en términos académicos, pero que por lo pronto nos funciona para pensar datos que puedan ser desglosados y permitirnos ver realidades o verlas mejor o tratar de mapearlas mejor en un contexto como el colombiano, donde hay una diversidad enorme, una diversidad enorme de formas de vivir el mundo, ¿no? Porque intercalan y se cruzan muchas identidades que hacen que las formas de la discriminación y de la opresión eh, tomen formas distintas, ¿no? De vivir en el mundo y entonces un poco lo que tratamos de pensar en nuestros indicadores, los indicadores que tenemos en el observatorio, es eso. Pero también en el área de medición estamos tratando de pensarnos de manera amplia las formas de medir, las formas de, de presentar la información. Pues por un lado, digamos, pensando en la necesidad de poder pensar los problemas de las mujeres, pero también pensando en cómo el observatorio puede ir mutando, puede ir fortaleciéndose para prestar servicios a otras instituciones cuando necesiten hacer este tipo de ejercicios, ¿cierto? Entonces,
Pensamos que si alguna institución pública o privada dice, bueno, no sabemos cómo llevar a cabo este proceso, pues entonces la idea es hacerles acompañamiento, que es un poco lo que tratamos de hacer en el observatorio. Otro de los ejercicios, bueno, el que Lina no habló, que es más bien más reciente, es un ejercicio que hicimos junto con Indervalle y con la gobernación, eh, una encuesta sobre acoso sexual hacia deportistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ellos nos escriben y nos dicen, bueno, nosotros hemos diseñado esta encuesta y quisiéramos que nos la revisaran, que nos prestaran, digamos, como una asesoría técnica, y entonces entramos como observatorio a hacer la asesoría técnica, hacer las modificaciones pertinentes y hacer todo el acompañamiento que estas organizaciones necesiten. Sí, entonces un poco como que tratamos de pensarlo desde allí. Un aspecto importante que menciona Lina, pero que me gustaría tal vez ampliar un poco, es em, la necesidad de datos que tenemos en Colombia y que está, y en el Valle del Cauca particularmente, bueno, no particularmente, digamos, en el Valle del Cauca particularmente para nosotras, ¿cierto? Pero que en Colombia funciona así, y es que el acceso a datos oportunos y de calidad es más bien pobre, ¿cierto? El DANE, aunque está tratando de hacer, y eso hay que reconocerlo, digamos como con en los últimos años de gestión ha estado intentando plantear una forma distinta de la presentación de datos con la creación de su coordinación de enfoque diferencial, con estas nuevas formas de presentación de datos, también incluso con apoyo técnico a organizaciones que hacen estadística con sus guías de enfoque diferencial. Sin embargo, no deja de ser limitado su trabajo, pues porque obviamente tienen unos presupuestos, pero también tienen unas agendas que en todo caso están atravesadas por, digamos, por un gobierno que es central, ¿no? Y entonces esa centralidad que siempre ha estado, pues en Colombia no es ajena al DANE, ¿no? Entonces, la producción de datos en Colombia para las otras regiones pues se ve siempre muy limitada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el acceso a datos, pues ya en lo rural, convengamos que es más bien muy poca. Luego en ejercicios que nosotras mismas hacemos en el observatorio, por ejemplo, agarramos el censo del 2018 para mirar qué pasa en Tumaco, ¿no? Para hacer una generación de una línea base previa a nuestra propia línea base que esperamos este año concretar. Vamos a ver qué pasa y encontramos que los corregimientos o los centros poblados que llaman ellos eh, se encuentran muy subestimados, ¿sí? Incluso con respecto al censo del 2005, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontrábamos un centro poblado que tenía alrededor de 60 personas y cuando hablábamos con las organizaciones de base, pues porque nosotros en todo caso no somos de allá y no conocemos todos los centros poblados, nos decían, no, ese es un centro poblado con alrededor de 2.000 personas, ¿cierto? Y en el censo quedaron 60 personas. Entonces, esa subestimación, lo que las comunidades afrodescendientes vienen a denominar el genocidio estadístico, pues hace que la necesidad de producir información estadística y producir información estadística intersectada y pensada en asuntos de género y de manera interseccional, pues sea clave para los territorios para pensar en políticas públicas, porque ¿qué es lo que pasa? Que las políticas públicas pues son pensadas a la luz de los datos que hay en este momento. Entonces, como cualquier política, plan, programa, pues si no entendemos la magnitud de lo que viene, de lo que hay en este momento, pues es muy difícil cambiar una realidad porque no sabemos qué es lo que pasa específicamente, ¿no? Entonces pensamos en planes, en programas, en proyectos, en políticas públicas sin atravesarnos, digamos, previamente los datos y lo que sucede allí, ¿no? Entonces, digamos como que en esa idea y en esa línea es que
pues esperamos que esta presentación pueda contribuir un poco a esa discusión, ¿sí? Entonces, voy a empezar un poco, perdón, no, ok. Bueno, como que trataremos pues de reducir esto lo más posible, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hacer una abrebocas de qué vienen siendo los indicadores, vamos a mostrar, digamos, de manera muy breve cómo es que surgen estos indicadores basados en género, hablaremos un poco de los indicadores, de la planificación, de la construcción y al final presentaremos, digamos, como unos ejemplos sobre el marco lógico. Nosotros sabemos que muchas de ustedes y muchos de ustedes ya trabajan con esta metodología, pero siempre es importante ver, digamos, cómo esto pues, puede estar enfocado desde la perspectiva de género. Entonces, bueno, básicamente los indicadores, es cierto, y eso, digamos, lo sabemos, es una forma de señalar, ¿no? De representar una situación digamos, muestra una medida, un número, una opinión, y que lo que hace es que me mide los cambios que hay con respecto a esa situación, ¿cierto? Em, el asunto es que tenemos que pensar siempre en estos indicadores que vengan de forma desagregada, es decir, que yo pueda verlos desde varias, digamos, a partir de divisiones entre poblaciones, ¿no? Que es lo que en términos cuantitativos nos permitiría hacer un poco más la interseccionalidad, ¿cierto? Sin dejar de pensar que esas son categorías, ¿no? Un poco la discusión que nos planteaba Foucault con el cuento de Jorge Luis Borges sobre el diccionario de las cosas, ¿no? Cómo dividimos cómo la ciencia divide las cosas y un poco esto siempre es una discusión que en últimas está atravesado por la ciencia, que es ciencia social construida por todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, las características de estos indicadores, al menos las que tienen que ir básicas, que sin esto los indicadores pues pierden sentido. Primero es que sean válidos, es decir, que muestren, digamos, verdaderas diferencias de puntuación entre las características, es decir, que yo pueda realmente identificar de un mes a otro o de un periodo a otro cambios particulares. Obviamente se necesita mucha más información para que un indicador sea satisfactoriamente válido, pero al menos esa es una primera un primer punto para que ese indicador tenga validez, ¿no? La fiabilidad, que es que las diferencias no vengan de la casualidad, del azar, ¿no? Que yo no termine haciendo asociaciones con indicadores que al final no terminan teniendo nada que ver con el proyecto o con la política. La sensibilidad es que sea capaz de presentar el resultado en dimensiones finas, ¿no? Que me permitan ver realmente magnitudes, que sea pues por supuesto comprensible y fíjense que este de la comprensibilidad eh, lo escuchamos un montón, nos lo decimos a veces a nosotros mismos, pero ¿qué pasa? Que cuando nos dedicamos a veces a medir, a cuantificar, pues creemos que los demás entienden eso que nosotros entendemos y resulta que no, ¿cierto? Entonces la comprensibilidad es clave y pues la accesibilidad, es decir, que esté la información, ¿no? Que sea posible acceder a esa información. Eso de manera muy general, hay unos tipos de indicadores que digamos que están bien, esta es una categoría que podría ser otra, pero es esta, digamos, la que presento hoy un poco como para recordar a qué se refieren. Entonces están, bueno, de económicos, de naturaleza de análisis. Esos económicos pues se dividen en tres, eficacia, eficiencia y efectividad. La eficacia pues es la, digamos, plantearse, tenemos unos objetivos iniciales que tanto el programa proyecto, pues estos objetivos terminan siendo los resultados, ¿no? Eh, la eficiencia es el resultado del proyecto relacionado con el costo y la efectividad que valore pues, el impacto directo e indirecto del proyecto, ¿no? Los de naturaleza o de naturaleza, digamos, los tipos de indicadores en ese sentido, pues de realización, que los recursos puestos a disposición del programa se les dé el uso, y esta división entre estos dos de resultado y impacto, a mí me parece que es muy importante para a veces no cargarle a un proyecto o a una política algo
que no puede, digamos que no es posible saber en ese momento, ¿no? Entonces, los de resultado, digamos, es el beneficio más bien inmediato del proyecto, ¿no? Cantidad de personas capacitadas, cantidad de mujeres, vamos, con acceso a medicina de tal tipo, ¿cierto? Y los de impacto son más bien a largo plazo, no son más bien éxitos del programa que me permiten hacer ver que ese programa puede ser o debería ser financiado a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y bueno, luego tenemos unos de análisis cuando ya entramos a revisar qué pasa en cada uno. Los cualitativos pues responden a actitudes, creencias, motivaciones, cambios, comportamientos, ¿no? Entonces ahí digamos me refiero a asuntos a veces incluso más generales. Y los cuantitativos sí son información mucho más concreta, ¿no? Como reducen tanta información, ahí, por ejemplo, ya voy a necesitar es una batería o un sistema de indicadores. Bueno, los errores frecuentes aquí es que no se relaciona con los resultados, sino que, digamos, digamos, pienso en otras cosas, no reflejo el objetivo, es poco realista y a veces utilizo de más. Y algunos aspectos importantes es que tengo que involucrar a todos los agentes implicados en los planes, en los programas, que tengo que seleccionar algunos, que tengo que limitarlos, no me puedo, digamos, extender un montón. Tengo que encontrar los indicadores generales de impacto, ¿cierto? Que me permitan realmente ver si el programa fue exitoso y determinarles un plazo, porque a veces nos quedamos como sin eso. Bueno, eso digamos de manera muy, muy general. Eh, Ahora, un poco de, digamos, como esa breve historia de cómo llegamos a esta necesidad de plantearnos indicadores de género, porque esto no fue algo que llegó así de la nada, ¿no? Y que de pronto todos nos pusimos de acuerdo con que necesitamos tener indicadores de género, sino que, digamos, va de la mano con la lucha de las mujeres y de las poblaciones diversas para ser reconocidas por la estadística y para ser medidas de manera distinta. Y hay una cosa muy importante aquí y es que esto no está acabado de inventar, ¿sí? O sea, nosotros todavía tenemos unos indicadores que son muy negligentes con las mujeres, que no son capaces de medir lo que pasa en la vida de las mujeres y en la vida de las poblaciones diversas. Entonces, a mí, bueno, yo hablo un poco de mí, perdón por la autorreferencia allí, pero yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre desigualdades de género en el mercado de trabajo y entonces yo estoy en esta parte, digamos, en una parte de la tesis estoy analizando los indicadores que sacan los institutos de estadística, como el DANE, como el INDEC, para pensarse digamos, las posiciones y las situaciones laborales de las personas en el mercado de trabajo. Entonces pensamos en la tasa de participación laboral, ¿cierto? Y entonces, ¿quiénes son? Entonces, como que, bueno, la población, viene, la dividen en población en edad de trabajar y luego entonces eso dividen en dos, ¿no? La población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Ese es un indicador básico, es cuánta gente está aquí, cuánta gente está acá, o porcentaje, ¿no? Cuánto porcentaje de la población en edad de trabajar está aquí y está acá. Cuando nosotros estamos hablando de económicamente activa o inactiva, fíjense que ahí hay una carga de lenguaje muy fuerte, ¿cierto? Porque quienes hacen parte de la población que es denominada, no por el DANE, por la OIT, ¿cierto? Población económicamente inactiva. Ahí tenemos a estudiantes, personas incapacitadas permanentes, no, no, eso es, sí, personas incapacitadas permanentes para trabajar, amas de casa, ¿no? O bueno, ya no les dicen amas de casa por suerte, sino trabajadoras del hogar. Pero fíjense que ahí la misma definición de trabajo, pues es un problema para pensarse los asuntos de mujeres, porque el trabajo doméstico y de cuidados que no es remunerado, que no se remunera socialmente, vienen y lo reconocen como algo que económicamente no aporta. Pero luego estos indicadores, ¿no? Vienen y dicen, no, ojo, que este trabajo, primero que todo, es trabajo, ¿cierto? No es que no sea trabajo, lo es.
Y segundo, si nosotros hacemos una medición, hacemos una cuenta satélite, que es lo que hacen la mayoría de los estados encomendados por la OIT, por estas discusiones que se vienen dando, es que, bueno, esto sí es trabajo, ¿cierto? Y que debe ser medido. Entonces, esa cuenta satélite, por ejemplo, en Colombia, da alrededor del 20% del porcentaje del PIB. 20% del PIB es que es más que cualquier industria, ¿sí? En el país, ¿sí? Y entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa en un país si las personas que hacen trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que no está de más decir que son el 90 y pico por ciento de mujeres, ¿cierto? Las que se dedican a hacer ese trabajo, lo dejan de hacer en un día? ¿Cuántas personas se mueren? ¿Cierto? ¿Cuántas personas se enferman? ¿Cuántos niños dejan de comer? ¿Cierto? ¿Cuánto sufre una economía si no hay trabajo doméstico y de cuidados no remunerado? Eh, ¿Cómo hubiéramos sobrevivido a la pandemia los que hemos logrado sobrevivir, ¿no? En medio de toda esta crisis humanitaria, sin el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ¿cierto? Y sin el trabajo comunitario de las mujeres? Pues no hubiera sido posible, ¿cierto? Y sin embargo, los institutos de estadística nos siguen diciendo, ay, es población económicamente inactiva. Sí, entonces, pensarse en indicadores basados en género no es simplemente llegar y dividir, ¿no? Hombres, mujeres, y entonces llegamos y los partimos unos acá y los otros acá y decimos cuántos son, sino que es pensar esas relaciones que hay detrás de esos indicadores existentes y cómo tenemos la creatividad para en nuestros proyectos implementar indicadores que realmente apunten a eso. Entonces, aquí he planteado, digamos, algunos hitos históricos, pues para no hacer esta historia tan larga, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar en esa historia de la invisibilización del trabajo versus el ocio, que fue el primer punto cuando se empieza a invisibilizar el trabajo de las mujeres, porque no es que antes las mujeres no hicieran el trabajo doméstico, ¿cierto? Pero era reconocido como trabajo, pero es después de digamos, como la segunda revolución industrial, ¿no? O lo que vienen a denominar algunas autoras así. Por ejemplo, Silvia Federici en su texto El patriarcado del salario, ¿cierto? Cuando nos dice es, bueno, cuando la industria pasa del textil al acero, ¿cierto? Cuando se hace la creación del ama de casa como un ideal tipo de las mujeres. Y entonces, para lograr ese cambio también se necesita, digamos, pensar en que ese trabajo de ellas no es económicamente relevante, ¿cierto? Y entonces todo ese trabajo pasa a ser otra cosa que no es trabajo. Las mujeres, Betty Friedan, que es una autora que escribe un texto que se llama La mística de la feminidad, ella es estadounidense, eh, dice, todas cuando nos preguntaban qué hacíamos en las encuestas, ¿no? ¿Usted a qué se dedica? Ellas decían los oficios. Los oficios era bueno, pero no era trabajo, ¿cierto? Nunca contestaban que no era trabajo. Y eso viene y nos arrastra hasta hoy en día. Por ejemplo, cuentan el comité de la coordinación del enfoque diferencial del DANE, que son estas mujeres que les digo que están haciendo un trabajo súper camelludo y buenísimo para pensarse estas formas distintas de medir, aunque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil luchar, digamos, contra algo que responde a la OIT, ¿no? Que responde al Banco Mundial, ¿no? Que no responde ni siquiera incluso al Estado, sino a estas conferencias de estadistas. Dicen, bueno, nosotros planteamos mucho en las capacitaciones a las encuestadoras y a los encuestadores, pero entonces cuentan que llega una encuestadora a una casa y le abre una señora, ¿cierto? Y el encuestador le pregunta, ah, no está el jefe de hogar. Y la señora le dice, no, no está. Y el encuestador se va y no hace la encuesta. ¿Qué sesgos hay ahí? Pues que el encuestador parte del hecho de que ella no puede ser la jefe de hogar, pero además le está diciendo a ella que no es la jefe de hogar, ¿cierto? Es decir, estamos planteando una jerarquía que probablemente en ese hogar no se lo había pensado así, que probablemente en ese hogar nadie se hubiera imaginado que había un jefe, ¿cierto? Y que ese jefe ni siquiera podía ser ella. ¿Cierto? Entonces, esa historia de la invisibilización viene hasta hoy en día, ¿no? Y eso lo podemos pensar en el trabajo versus el ocio, pues que es
un ejemplo bien claro que hay y bien discutido, pero lo podemos pensar en otros aspectos, porque luego cuando vamos a ver qué se mide, qué es lo importante para medir, ¿no? Y qué es lo que esperamos que estos institutos nacionales de estadística nos digan, pues no, por ejemplo, no nos hablan de qué pasa al interior de los hogares, ¿cierto? No se mide negociación dentro de los hogares, ¿no? Eso parece que no fuera importante y es súper importante, pero para los institutos de estadística, pues no lo es, ¿cierto? No tenemos menciones sobre violencias basadas en género, no tenemos menciones sobre autonomías o las que tenemos, digamos, son bien limitadas o tienen unas definiciones bien limitadas. Entonces, eso, digamos, lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo este ejercicio de los indicadores basados en género no es como planteamos el resto de indicadores, no es como, bueno, aquí tenemos unos indicadores, entonces de resultado y entonces voy midiendo un proceso, porque aquí necesitamos muchísima creatividad porque nos toca inventárnoslos. ¿Cierto? Nos toca crearlos porque no están, porque no existen, pero porque además en nuestra forma de ver el mundo ya están invisibilizados, porque pues todos nacemos y nos crían en un sistema, ¿cierto? Que funciona de ciertas maneras, donde las relaciones de género pues se nos enseñan y zafar eso, ¿no? Quitar eso, pues es supremamente complejo. Entonces, siempre tenemos que ser súper creativas y saber que esto es histórico. Entonces, bueno, para mencionar, digamos, en el 45 las Naciones Unidas declara, digamos, una carta a las Naciones Unidas y en el 48 pues viene la Declaración de los Derechos Humanos que considera ambos, ¿no? Ambas consideran el sexo como un motivo de discriminación. Y en el año 1946 la ONU crea una comisión de condición jurídica y social de las mujeres y ahí entonces les piden a los estados que empiecen a preparar informes sobre qué pasa con las mujeres. En 1967 hay una Asamblea General de la ONU y la ONU adopta la Declaración sobre la Discriminación contra las mujeres, ¿cierto? Entonces, eso previo es súper importante a este primer hito que planteo aquí, que es la primera conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer, es decir, se conmemora ese año al mismo tiempo de esta conferencia para que coincidan. Y en esta conferencia es muy importante porque se incluye a las mujeres por primera vez dentro de los planes de desarrollo, pero no como receptoras de políticas. No es como, ah, les vamos a ir a mejorar la vida a las mujeres, sino que las mujeres con sus luchas, ¿cierto? Porque no es que la ONU sola dijera, ay, mira, no incluyámoslas, ¿cierto? No, es decir, las mujeres también con sus luchas dicen, nosotras no somos sujetos pasivos, al contrario, somos sujetos sumamente activos de la economía y por lo tanto necesitamos que nos empiecen a incorporar. Entonces ellas dicen queremos acceso al trabajo remunerado, ¿cierto? Queremos acceso a la educación, a la participación pública, a la salud, a la vivienda, a la planificación familiar, a una alimentación adecuada. Entonces, la ONU dice, ok, listo, se incluye, y entonces empiezan a pedirle a los estados esto. En 1980 es la segunda conferencia mundial sobre la mujer en Copenhague, y ahí en esa conferencia pasa algo bien importante y es que se reflexiona sobre el grado de cumplimiento de eso que se planteó hace 5 años. Y se dan cuenta que la brecha sigue siendo enorme. ¿Qué se dan cuenta, digamos, de una obviedad que nosotros nos damos cuenta hoy en día todo el tiempo? Y es que el papel puede con todo, ¿cierto? Entonces plantean unas cosas súper lindas, súper igualitarias y súper equitativas, pero en la realidad, en los derechos efectivos, pues no pasa eso, ¿cierto? Bueno, el año previo a esto, en el 79, la Asamblea General de la ONU aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Eh, eso se reconoce como la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres. Entonces, esto también impulsa un poco lo que pasa en esta conferencia de 1980, porque las mujeres dicen, y sí, ustedes nos están mostrando un montón de políticas, pero ¿y dónde están, digamos, los derechos realmente efectivos? Luego, en la conferencia del 85 en Nairobi, eh,
se hace como la evaluación del diseño, ¿cierto? Y aquí se plantea que ya no es un derecho simplemente hacer parte de esto, sino que es una necesidad. Es decir, se necesitan a las mujeres para poder tener crecimiento económico. Es decir, las mujeres, las economías necesitan a las mujeres. No es simplemente les vamos a otorgar este derecho porque están vulneradas, sino porque realmente las necesitamos. Es decir, sin las mujeres y sin el trabajo de las mujeres no es posible llevar una economía. Y en el 95, que es la conferencia más importante y más importante en términos de datos, bueno, lo primero es que se incorpora el término de género para pensarse en poblaciones más diversas y no pensar solo en las mujeres y entonces se empieza a incorporar también estas otras miradas de estas otras mujeres de alguna manera, no, de forma efectiva, invisibilizadas, ¿no? El feminismo negro, el feminismo indígena, el feminismo asiático, ¿no? Y todas las luchas que se empiezan a dar alrededor del mundo, no que se empiezan a dar, que siempre se han dado, pero que no tenían la misma visibilidad. Eh, y hay un aspecto importante aquí en términos de medición y es que se involucra las mediciones del uso del tiempo y se les empiezan a pedir a los estados, bueno, necesitamos que ustedes empiecen a medir el tiempo porque es que el tiempo de las mujeres o lo que hacen en el tiempo de las mujeres está sumamente invisibilizado. Nosotras queremos que eso se empiece a visibilizar. Y bueno, fíjense que, por ejemplo, en Colombia la primera encuesta de uso del tiempo la tenemos en el año 2002. En este momento tenemos dos encuestas de uso del tiempo, que es la del 2012-2013 y la del 2016-2017, que además son encuestas como es tan costoso hacer una encuesta de uso del tiempo. El DANE dice gastarse aproximadamente, y es muy probable que se gaste eso, digamos, dice, no lo digo en términos peyorativos, sino, digamos, es lo que ellos reportan, alrededor de 12.000 millones de pesos en cada una de las encuestas. ¿Qué pasa con esa encuesta? Bueno, ellos la tienen que hacer en 2 años, como ellos necesitan que sea representativa para cada mes del año, entonces se demoran un año haciendo esa encuesta, o sea, haciendo la toma de datos. Y además de eso, hacen una lista de actividades, así que es una encuesta súper larga. Y pues ustedes saben que cada pregunta incluida en una encuesta, pues es plata. Entonces, por eso es tan costosa y tan difícil de llevar a cabo. Pero, ¿qué pasa con esta encuesta? Que esta encuesta es representativa para Bogotá, regiones, 5 regiones, y San Andrés, porque como San Andrés es chiquito, llegan a la representatividad rápido. Entonces, si nosotros queremos saber qué pasa por acá, por estos lados, ¿cierto? Pues entonces ahí lo que hay que hacer es que hay que tomar la región Pacífico como un todo, ¿cierto? Pero es que Cali es súper diferente a Buenaventura, es que las brechas que hay entre Cali y Buenaventura son enormes, ¿cierto? Entonces, pensar en indicadores para la región Pacífico como un todo es sumamente negligente con las mujeres con las mujeres indígenas, con las mujeres afro, pues porque sabemos que hay unas diferencias importantes. Entonces, digamos como que esto un poco nos lleva a pensarnos cada vez más en cómo afinamos los instrumentos para reconocer las situaciones de las mujeres. Hoy en día pensaríamos que estamos como sobredimensionados, ¿no? Que sabemos muchísimo y eso nos lo dicen, no es como un lugar común, no, es que ya sabemos mucho sobre las poblaciones, pero cuando vamos a ver en realidad no es así, pues sabemos mucho de lo que pasa en los Estados Unidos, sabemos mucho de lo que pasa en Europa, pues porque ellos tienen la plata para hacer encuestas, pero nosotros en América Latina, en realidad las encuestas y la data que tenemos es más bien deficiente y necesitamos tener datos para podernos reconocer de manera distinta. Fíjense que, por ejemplo, la OIT no se mueve mucho con la informalidad, o sea, la informalidad se trabaja, pero más bien de manera, digamos, como muy por encima. Y tanto así que fíjense que cuando empezó la pandemia, el DANI como tuvo que hacer encuestas telefónicas y las encuestas telefónicas tienen que ser más cortas, lo que hace es que quita la sección de informalidad, de trabajadores informales.
Y cuando nosotros vamos a ver, el 70% de los trabajadores en Colombia son informales. Entonces, en estricto sentido, debiste haber quitado fue más bien los formales. Pero como en los países del norte global, digamos, me refiero, si seguimos con esta categoría, digamos, del norte y sur global, en los países del norte global no hay tanta informalidad como la informalidad que hay en los países de América Latina, de África, ¿cierto? Entonces, digamos, si necesitamos estadística, necesitamos nuevas formas también de pensar la estadística para podernos ubicar en el mundo, porque si no quedamos sujetos a lo que estas organizaciones multilaterales se piensan desde Ginebra y no desde Tumaco, ¿cierto? Y no desde Guapi. Bueno, eso un poco pensando, digamos, en esa discusión. Entonces, ¿qué vienen a hacer esos indicadores de género? Bueno, son señaladores que me muestran los cambios sociales en términos de las relaciones de género. Es decir, yo pienso, y entonces aquí es muy importante que acojamos, y yo sé que tiene en algunos casos, tiene una carga de lenguaje, pero si logramos analizar un poco más a qué nos referimos con género, bueno, es un poco más amplio y nos permite entender unos asuntos allí específicos sobre las poblaciones diversas, ¿sí? Entonces, aquí pues buscamos, pues, tratamos de ver los cambios en el estatus y en los roles de las mujeres y de los hombres, ¿no? Y si hay cambios o si hay estructuras, porque un indicador que no cambia también nos dice mucho. Hay como una creencia que necesitamos que todo esto esté cambiando, y yo digo, no, es decir, si es una estructura y funciona así a través del tiempo, pues eso también es clave mostrar. Entonces, ¿qué necesitamos que hagan estos indicadores? Primero, que nos muestren la participación de las mujeres, ¿cierto? ¿Qué están haciendo las mujeres? Pero toda esa participación de forma amplia. ¿Qué hacen para el bienestar de sus comunidades? ¿Cómo muestran y cómo su trabajo contribuye, ¿no? A la sostenibilidad de la vida, ¿sí? Lo que vendrían a decir, digamos, las teorías de género, cómo sostenemos la vida. Y que en la pandemia ha sido clave, ¿no? El sostenimiento de la vida. Acciones con base en necesidades de las mujeres, ¿no? Y en estrategias. Pensemos, por ejemplo, en indicadores de movilidad, pero basados en género. Eso es súper novedoso y no lo tenemos casi en ninguna ciudad, o al menos en ninguna ciudad de América Latina. Fíjense que las mujeres hacen unas trayectorias de transporte súper diferentes a las de los hombres porque hacen trayectorias circulares, ¿cierto? Una mujer eh, por la mañana lleva a su hijo, digamos, pensemos prepandemia, ¿cierto? Lleva a su hijo al jardín, de pronto va y pasa por alguna farmacia y compra algo, se monta al bus, puede ser que en el trayecto haga alguna diligencia, trabaje, al mediodía haga alguna diligencia, tenga que regresarse a recoger a su hijo, ¿cierto? Los hombres hacen trayectorias largas y más rectas, ¿sí? Más largas que las de las mujeres y más rectas. Y las mujeres hacen trayectorias cortas y circulares. Y por ejemplo, de eso no tenemos indicadores. Entonces ahí no estamos teniendo en cuenta las necesidades y las estrategias que llevan a cabo las mujeres. Otras, tener siempre presente que mi plan, mi proyecto esté pensando las acciones contra la discriminación y los roles de género cambiantes en el tiempo, ¿no? Porque evidentemente este contrato de género en el que las mujeres hacen el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, en el que las mujeres son violentadas, pues necesitamos que cambie, ¿cierto? Y entonces para eso, pues entonces necesitamos estos indicadores que sean súper creativos en términos de género. Obviamente no es lo único, ¿no? Los planes, programas y proyectos pues vienen siendo lo importante, pero los indicadores es lo que nos muestra si realmente esto está funcionando o no está funcionando. Aquí quería poner el ejemplo entonces de, digamos, como de nuestras dimensiones. Nosotros en el observatorio trabajamos con estas tres dimensiones. Autonomía económica, entonces ahí trabajamos con trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, independencia financiera y control de sus propios recursos.
autonomía física, que es la salud sexual y reproductiva, y el ocio. Por ejemplo, el ocio no lo medimos. Nosotros necesitamos empezar a medir el ocio, necesitamos que los institutos de estadística midan el ocio. Bueno, el DANE está haciendo ese esfuerzo, pero lo que les digo, ¿no? Para la región pacífica, que es una cosa así enorme y que no nos permite pues mirar territorialmente lo que pasa. Y de liderazgo y participación pública, ¿no? La participación en la toma de decisiones, qué pasa en el espacio público. Y eso además lo asociamos a unas violencias, es decir, vemos qué violencias minan esa autonomía. Entonces tenemos la violencia económica y patrimonial, la física, sexual y psicológica asociadas a la autonomía física y la de liderazgo y participación pública asociadas al espacio público y al lugar de trabajo. Por ejemplo, este enfoque teórico, pues es el enfoque cepalino del que nos hablaba ahorita Lina. Ese enfoque cepalino es clave también para pensarse los indicadores que estamos pensando en nuestros planes o en nuestras mediciones. Eh, y que sean comparables con lo que están pensando estas organizaciones multilaterales, sobre todo las que están intentando pues pensar esto de manera creativa, ¿no? Y yo quisiera aquí, perdónenme, me voy a salir un momentico de acá, espérenme, y les quiero mostrar unos indicadores que la gente casi no utiliza. Espérenme que no sé cómo me cambio. Ah, perdón. Ya. Eh, que la gente casi no utiliza, que a mí me encantan y los utilizamos mucho para pensar en nuestras líneas base, aunque espérenme, no estén directamente asociados a, bueno, voy a mostrar aquí mi pantalla. Ok, y ¿dónde está? Ok, y entonces aquí vamos a poner el observatorio de género de la CEPAL. Entonces, este observatorio, pues si no lo conocen, y los invito a que lo conozcan, tiene unos indicadores así como bien chéveres, pensados, digamos, como en estos niveles. Entonces, entramos, por ejemplo, aquí a la autonomía económica y pues podemos ver aquí los indicadores. Entonces, pensemos, por ejemplo, en esta población sin ingresos propios por sexo. Entonces, bueno, por aquí tenemos a Colombia. ¿Cierto? Entonces Colombia tiene el 28.6% de la población de mujeres no tiene ingresos propios frente a los hombres, que es el 11.5%. Entonces, estos indicadores nos sirven pues para pensar un poco la situación actual, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que todo está para Colombia. Lo mismo tenemos la Cepalstat, por si no la conocen. A mí me gusta mucho esta Cepalstat porque nos permite ver muchísimos indicadores. Bueno, aquí están los de género, pero podemos ver otros, ¿no? Podemos ver demográficos, por ejemplo. Entonces entramos aquí, podemos ver, no sé, envejecimiento, y creo que este envejecimiento lo deja ver en separado por género. Entonces, mm, bueno, uno va aquí, le dan la composición de la población y, por ejemplo, una estructura. Y esto, bueno, esta aplicación se llama Redatam, entonces uno va seleccionando. El DANE también tiene esto mismo para Colombia, sino que el explorador no me lo deja mostrar bien, así que los invito pues a que lo exploren. Él por ahí tiene el manual para revisar esto. O sea, si ustedes le dan también en Redatam DANE y entran aquí, ahí también pueden entrar a ver una cantidad de indicadores súper clave, por ejemplo, el censo del 2018, entran aquí al censo, les abre lo mismo que veíamos ahorita, y le dan, por ejemplo, aquí en frecuencias básicas de personas, y entonces aquí les deja ver, no sé, la edad y en términos de sexo. Bueno, ahí ustedes pues van revisando, digamos, esa formulación de indicadores que tienen allí. Voy a seguir con la presentación. Ok, voy a acelerar un poquito para que alcancemos a ver lo del marco lógico, y pues porque sé que algunos se tienen que ir. Bueno, entonces
Una cosa importante es que los indicadores tenemos que planificarlos muy bien, ¿cierto? Los indicadores de género mucho más. Entonces tenemos que pensar por qué son importantes esos indicadores que yo me estoy formulando de género. Para eso siempre necesitamos conversar con las organizaciones de base, saber qué necesitan ellos, saber qué necesitan las entidades también territoriales y qué necesita nuestra propia organización, que es lo que va a visibilizar para que nos permita tomar decisiones, poder analizar estas brechas de género y entender la diferencia entre planificar y planificar con enfoque de género, ¿cierto? Que no es lo mismo. Pero básicamente, digamos, planificar con enfoque de género es poner el foco, pues, en las cuestiones de género, pero con muchísima creatividad siempre, porque ya sabemos que esto no lo vamos a encontrar o lo que vamos a encontrar es poco o es tan creativo que de pronto no nos convence y entonces necesitamos crear nuestras propias formas. Entonces, lo vas rapidito. Necesitamos saber qué sabemos en ese momento, ¿cierto? ¿Qué conocemos en este momento sobre la situación de las mujeres, desde la literatura, desde los otros estudios? No, bueno, eso lo hacemos siempre para todos los proyectos. Nos tenemos que plantear unas metas a largo plazo, nos tenemos que plantear unos objetivos que son mucho más específicos, que son mucho más cuantificables, ¿cierto? Una agenda, unos intereses estratégicos. Sandra nos va a hablar un poco más de esto ahorita que nos explique el marco lógico y luego pensar en el marco que son las necesidades prácticas, ¿no? Los recursos y las herramientas que finalmente necesitamos. Pero estas dimensiones sí son clave para pensar la planificación con enfoque de género, porque no es lo mismo que planificar cualquier tipo de indicadores. Aquí lo primero es que tenemos que tener un marco ético, ¿cierto? Que tiene que tener un enfoque de derechos, es decir, tenemos siempre que estar pensando cómo se están vulnerando los derechos, un enfoque de equidad, y ahí tenemos que tener mucho cuidado con qué pisamos y qué no pisamos, para que no terminemos reproduciendo formas de la discriminación y formas de la desigualdad. A veces tenemos muy buenas intenciones y hacemos exactamente lo contrario, y un enfoque de no discriminación, ¿sí? Eh, tenemos que pensar en qué marco teórico nos va a englobar esto, ¿no? Entonces, si va a ser, por ejemplo, el feminismo negro, si va a ser, digamos, qué tipo, a qué me voy a coger yo y qué voy a pensar yo como equidad. Por ejemplo, nosotras decimos, bueno, nos enfocamos en estas formas de la autonomía y vamos y leemos qué han dicho las autoras sobre autonomía y tenemos que tener muy claro desde qué punto nos estamos parando para entender qué vamos a ver como equidad, ¿cierto? Porque si equidad puede ser lo que alguien piensa que puede ser tener más mujeres en tal lugar o que esas mujeres logren modificar sus roles de género y logren tener una autonomía, ¿no? Y alguien me puede decir, no, equidad es lo primero, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber exactamente dónde estoy parada y defender pues esa idea. Tengo que tener unos ámbitos porque los asuntos de género son enormes, porque es que los asuntos de género son los asuntos de la humanidad, ¿cierto? Si los asuntos de género están bien, todo está bien. Entonces, no, bueno, puede ser la pobreza, no sabemos que hay más mujeres pobres que hombres pobres, la violencia, digamos específicamente en qué ámbito nos vamos a parar y lo más importante es que tenemos que tener conciencia de género, es decir, tenemos que saber que estamos en el mundo de manera diferenciada, ¿cierto? Que vivimos el mundo de manera diferenciada y diferenciada desde muchas intersecciones, no solamente por el hecho de ser mujeres o hombres, y cómo nuestro plan, nuestro proyecto, nuestro indicador va a buscar que esa forma diferenciada no sea inequitativa, ¿cierto? Porque no estamos diciendo que las diferencias se van a eliminar, porque pues no vamos detrás de un mundo donde no haya diferencias, sino un mundo donde las diferencias no impliquen jerarquías, ¿cierto? Donde un mundo donde nadie tenga que vender su dignidad para que otras personas vivan bien, ¿cierto? Básicamente. Entonces, ahí tenemos que ser de nuevo cuidadosos porque, bueno, primero la conciencia de género no se puede forzar. Si eso es algo que es súper íntimo, ¿sí? Como suelen ser las cosas de género. Sí, Simón de Beauvoir en el segundo sexo nos dice, ¿qué pasa? ¿Por qué los asuntos de género son tan controversiales? Y es porque nos atraviesan directamente nuestra identidad y quiénes somos, ¿cierto? Y es por eso que cuando alguien discute algo
en redes sociales sobre género, todas las personas creen que pueden opinar, o todas las personas opinan o tratan de opinar, ¿cierto? Aunque sí o no necesariamente teniendo una opinión informada sobre el asunto, que no pasa así con otras cosas que también nos atraviesan a todos, ¿cierto? Cuando hablamos de, no sé, una teoría específica, que yo estoy pensando, la biopolítica de Foucault. Alguien habla sobre la biopolítica es una cosa que nos gobierna, ¿cierto? Y sin embargo nadie dice, ah, yo opino esto, yo opino lo otro, ¿cierto? Pero con los asuntos de género, sí, digamos, nos sentimos con... como que pudiéramos hablar de eso porque es algo que nos toca en lo íntimo. Y entonces cuando mencionamos los indicadores de género, miren, es que es una cosa, pongan los indicadores de mercado de trabajo sin división entre hombres y mujeres. Y yo les aseguro, la gente escribe algunas cosas, pero cuando se ponen entre hombres y mujeres que se arman unas peleas tenaces, y son indicadores, ¿cierto? Que muestran, digamos, unas situaciones específicas. Tal vez ahí también en eso habría que culpar un poco a los medios de comunicación cuando, por ejemplo, hablan sobre el desempleo sin mencionar a qué se refieren con desempleo, ¿no? Porque desempleo es algo súper específico, lo que el DANE nos dice, ¿no? Personas que están buscando trabajo, que están disponibles para trabajar y hay otras, son tres condiciones. Pero fíjense, por ejemplo, que en esa de que están disponibles para trabajar ya viene con un sesgo de género, ¿sí? Porque para muchas mujeres que quedan, que caen en el desempleo, lo que hacen es que se empiezan a dedicar al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, como diciendo, bueno, lo tenía atrasado, lo empiezo a adelantar, pero ¿qué pasa? Que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una cosa que te arrastra. Y entonces terminas haciendo, no pudiendo estar disponible. Entonces, la disponibilidad, ¿cierto? Es un elemento que para muchas mujeres no está ahí de una, ¿no? Entonces, digamos, como no tenemos la definición, ¿cierto? Sino que simplemente nos dicen desempleo, pues el desempleo de las mujeres está subestimado. Si lo estimáramos, ya hay unas brechas impresionantes, ¿no? Entre hombres y mujeres, pero si lo estimáramos con un poco más de finura, encontraríamos que la situación es mucho peor para las mujeres. Y probablemente también, digamos, no estoy diciendo que el mercado de trabajo de los hombres esté muy bien, no, ambos están mal, pero el de las mujeres está peor. Eh, Ok, entonces cuando ya vamos a construir los indicadores, bueno, tenemos que diferenciar entre indicador e indicador de género. Me voy a referir solo al indicador de género, porque ustedes ya saben que es un indicador. Eh, entonces, ese indicador de género lo que hace es que evidencia la posición y situación de vida de los hombres y mujeres o las poblaciones diversas con respecto a un estándar normativo, con respecto a, a un grupo de referencia digamos, a un grupo que hegemónicamente se entiende como el genérico, ¿sí? Y una meta de género, para diferenciarla del indicador, es más bien la expresión de los logros a alcanzar por parte de una organización, de una política. Entonces, hay unas formas de presentación que son bien claves, tenerlas en cuenta, porque entre más fácil sea un indicador de comprender, pues mejor es el indicador, ¿sí? Entonces, bueno, el número, entonces, por ejemplo, número total de feminicidios. El porcentaje de adolescentes embarazadas, del que va a hablar ahorita Sandra. El promedio, entonces los años de escolaridad promedio por sexo, que a propósito en América Latina las mujeres tienen promedios de educación mucho más altos que los hombres y sin embargo siguen presentando mayores brechas de desempleo, mayores brechas de salarios. Las mujeres en promedio en América Latina ganan como el 20% menos que los hombres. Por el mismo trabajo, sí, y eso son estimaciones pues que hace la ONU, que hace la OIT incluso, eh, de relación, ¿no? Relación, por ejemplo, entre niños y niñas. Ahí, por ejemplo, está el índice de feminidad de la pobreza que me muestra qué tantas mujeres pobres hay por cuántos hombres. La CEPAL, por ejemplo, tiene ese, la feminidad de la pobreza y pues las brechas, ¿no? Que me muestra. Por ejemplo, el clásico pues es la brecha salarial. Entonces, nosotras hemos creado en el observatorio pues, un sistema de indicadores que nos ha costado un montón porque hemos tenido que discutir cada uno de los
indicadores y si nos sirve y si estamos de acuerdo. Entonces, bueno, tenemos de autonomía física, de autonomía económica, que es como más nuestro fuerte, de liderazgo y participación pública, y tenemos algunos de violencias. Entonces, bueno, esto es como el sistema, pero yo les quiero mostrar, espérenme que no sé cómo me sale, no sé por qué me falla esto. Voy a mostrarles el sistema de indicadores que lo pueden ver en la página nuestra. Creo que tengo que mostrar esto, ok. Entonces, ustedes entran, espérenme que es que aquí me sale un letrero y no me deja entrar a auxilio. Ah, ya, ok. OEM. Ustedes entran aquí al OEM, le dan aquí en observatorio y entran a los indicadores. Ahí pueden entrar a nuestras publicaciones también. Aquí tenemos el sistema de indicadores, entonces, por ejemplo, vamos aquí a autonomía económica. Nosotros creamos este tablero de mando, digamos, muy sencillo, fácil de manejar. Entonces, fíjense, bueno, aquí tenemos los 4 municipios donde nosotras hacemos la encuesta nuestra. Entonces, eh, hemos diseñado los indicadores, aunque ustedes también, si quieren, pueden acceder a la encuesta. Lo que pasa es que en este momento no la tenemos en la página, pero me pueden escribir y yo con mucho gusto les hago llegar la encuesta, los datos anonimizados y el diccionario. Entonces, fíjense, por ejemplo, la que veíamos ahorita, la población sin ingresos propios. Esta es la población sin ingresos propios para los 4 municipios por estrato. Si ustedes lo quieren ver general, pues le dan, digamos, aquí les sale pues una sola casilla general. Entonces, en estos 4 municipios, el 38% de las mujeres no tiene ingresos propios. Y se acuerdan que para Colombia era el 28%. Entonces, cuando estamos tomando decisiones sobre qué vamos a hacer para que esta población sin ingresos propios disminuya en el Valle del Cauca y tenemos que tomar el promedio de lo que pasa en Colombia, pues ya para nosotros es un problema, porque allí no sabemos realmente qué pasa en estos municipios. Entonces, supongamos que vamos aquí a Buenaventura. Entonces, ustedes aquí pueden, con estos punticos, filtrar. Entonces, digamos que filtro Buenaventura. Entonces, aquí me sale solo para Buenaventura, que ya sube al 47%. Pero le voy a decir, muéstremelo por grupo etario, perdón, por grupo étnico. Bueno, aquí está el etario por grupo étnico. Y voy y miro la población afro y sube al 48%. O sea, el 48% de las mujeres en Buenaventura no tienen ingresos propios, ¿sí? Y esto es un problema sumamente grave y en el que, por ejemplo, fundaciones como las de ustedes podrían entrar a intervenir, pero para eso pues necesitan la data, ¿no? Saber que en Buenaventura pasa esto, ¿sí? Que es clave y pues, entonces necesitamos indicadores que sean creativos, pero al mismo tiempo necesitamos indicadores que sean comparables. Entonces ahí ven que tenemos unas discusiones enormes sobre, bueno, nos pensamos un indicador propio, pero el problema es que no va a ser comparable, o pensamos un indicador que sea comparable, pero pues va a venir de otras organizaciones, aunque todo hay que decirlo, estas organizaciones también están haciendo unos esfuerzos muy importantes para que haya mediciones. Lo que pasa es que de nuevo vuelven y tienen los problemas, digamos, el reto del que Lina hablaba, que es el reto al que nos enfrentamos día a día en el observatorio, y es el asunto de la financiación, ¿no? De financiar la encuesta, que siempre pues se nos presentará como allí un reto interesante, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, aquí hemos creado el justificómetro. ¿Qué tanto las mujeres en estos 4 municipios justifican las violencias? Eso no es comparable porque esto es creado por nosotras. Entonces, aquí voy a decir, este indicador es el porcentaje de mujeres que están de acuerdo con la afirmación. Las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta. Y fíjense que este es un indicador de mujeres porque nosotras encuestamos mujeres. Entonces, bueno, ahí lo podemos ver para cada uno. Digamos, aquí está por estrato. Estos indicadores sí funcionan, estos particularmente culturales. No sabemos exactamente por qué, pero funcionan muy bien para ver diferencias por estrato. Si, por ejemplo, vemos por grupo étnico,
fíjense que ahí ya las diferencias no son tan grandes. Entonces aquí tenemos los que están en rojito son los que están de acuerdo. Entonces, el 34% de las mujeres afro, el 28% de las mujeres indígenas y el 29% de las mujeres no étnicas están de acuerdo con que las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta. Y eso es un porcentaje enorme de personas que piensan eso. Sí, entonces ahí, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, necesitamos crear una campaña para que esto deje de pasar, ¿cierto? Entonces, estos datos para muchas entidades territoriales, subnacionales, organizaciones, es súper importante para pensar esto. Y le doy la palabra a Sandra, entonces, para que nos explique, no sé si se está viendo, espérenme, no sé qué estoy mostrando, esperen un momento. Ok, ahí, listo. Ahí están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, pero está un poco pequeño. Sí, ya, ahí está. Ya, se ve. Sandra, entonces te doy la palabra para que empieces con lo de marco lógico. Listo, bueno, buenas tardes para todos. Como, digamos, reiterando lo dicho por Natalia y Lina, muy contentas de tener este espacio para contarles un poco de lo que hacemos en el observatorio. Pues realmente, digamos, en el proceso de pensarnos esta presentación, nuestro trabajo, pues yo creo que les ha quedado suficientemente claro hacia qué está orientado. Pero en el proceso de pensarnos esta presentación digamos, se nos ocurrió, vinculamos también los aspectos relacionados con el marco lógico, algunos aspectos, pues una cosa muy sencilla, porque sabemos que las fundaciones en su gran mayoría trabajan con este esquema para el seguimiento de los proyectos, para la elaboración de proyectos en la búsqueda de recursos. Entonces, aquí hay algunas ideas que se nos ocurrieron, ¿cierto? Donde se puede vincular la forma en que construimos indicadores, el tipo de información que tenemos en el observatorio y el marco lógico. En lo personal, pues creemos que esto daría para todo un ejercicio más amplio, incluso pensar en forma mucho más detallada la metodología aplicando el tipo de indicadores que aquí estamos proponiendo, porque sabemos que hay algunas guías, pero creemos cuando ya empezamos a mirar los problemas que afectan a las mujeres desde la perspectiva que se trabaja en el OEN, sabemos que se van quedando cortas. Entonces, porfa, Natalia, bajas la diapositiva. Bueno, todos ustedes saben pues que el marco lógico es una herramienta analítica diseñada para administrar proyectos orientada a objetivos, que es la metodología, digamos, preferida por muchísimas organizaciones financiadoras del desarrollo, como el Banco Mundial, como el BID, los mismos entidades del Estado colombiano la han adoptado, haciéndole sus ajustes para tener, por ejemplo, la MGA, fundaciones como en las que ustedes trabajan han hecho adaptaciones del marco lógico y tienen sus propias guías para llevar a cabo sus proyectos. Entonces, todos estamos pues de acuerdo con eso, que el origen, digamos, de la metodología es la dificultad que había para visualizar los resultados del proyecto, la falta de precisión que a veces hay en el alcance y las responsabilidades, la dificultad en articular actividades con objetivos, con el fin del proyecto y con una dificultad para definir líneas bases que le permiten a uno hacer seguimiento y evaluación. Digamos, este es el origen de la metodología, que tiene más o menos ya más de 60 años, pero todos sabemos que esas problemáticas persisten, ¿cierto? Siguen presentándose en muchos de los proyectos. Y parte importante para resolver estas problemáticas tiene que ver con los indicadores. Entonces, donde están los cuadritos en azul, Natalia. Eso. Entonces, pensamos que hay como esos dos niveles de indicadores. Un nivel 1, como el tipo de indicador de los que estaba hablando Natalia, el tipo de indicadores que estamos construyendo en el OEN, que nos permiten profundizar conocimiento de las problemáticas sociales, ¿cierto? Y ahí, digamos, ponemos a disposición de todas las fundaciones que están aquí presentes, como bien les decía Natalia,
la página del observatorio, los datos del observatorio, las bases de datos de las encuestas están allí a disposición para que ustedes, los que estén interesados, pues en jugar con los datos, en procesar, cruzar variables de interés, pues allí están a disposición esos datos. En ese nivel, ¿cierto?, de identificar problemáticas particulares que afectan a las mujeres, los indicadores juegan un papel importante cuando se trabaja con el marco lógico porque nos ayudan en esa primera fase, antes de tener el marco como tal, antes de tener la matriz del marco como tal, y es el planteamiento del problema. A veces tenemos dificultades para identificar cuál es el problema que realmente queremos abordar, ¿cierto? Y consideramos que estos indicadores que aquí les estamos presentando les pueden, digamos, ayudar a quienes estén interesados en trabajar con estas temáticas, a identificar un problema, ¿cierto? Con toda la evidencia del caso. O sea, hay un problema en particular que es de estas características, que es de este tamaño, que cuando cruzamos variable de interés nos damos cuenta de las complejidades, cuando cruzamos por estrato socioeconómico, por nivel educativo, por nivel de ingresos, por condición étnica, por actividad laboral, si hace prioritariamente trabajo de cuidado remunerado o no, si es madre cabeza de hogar o no, si tiene hijos, es decir, identificar un problema y desagregarlo muy bien. Ese grupo de indicadores, ¿cierto? Pues, como les digo, mejoraría la comprensión de los problemas, ayudaría a la mejor diseño de diagnósticos y presentación de propuestas, identificar fuentes de financiación y agendas de interés. Creemos que la puerta que, por ejemplo, se ha abierto con toda la normatividad internacional que se ha venido desarrollando y con la promulgación del objetivo 5 de desarrollo sostenible que busca la igualdad de género, pues se abren puertas para identificar actores de interés, agendas, recursos que pueden apalancar seguramente algunos de los programas que tienen ustedes en sus fundaciones. Y esos indicadores creemos que pueden funcionar allí. Ahí estaríamos pensando en las fundaciones en su rol de financiador, ¿cierto? En su rol de buscador de recursos. ¿Cómo yo identifico unas problemáticas que pueden ser de mi interés, ¿cierto? Para el quehacer de mi fundación, y cómo me puedo articular a otras agendas que también están interesadas en superar las inequidades de género. Pero también hay un rol de financiador que tienen ustedes, ¿cierto? Y es cómo esa información la utilizo, por ejemplo, para diseñar las convocatorias de los proyectos que voy a financiar en territorio a partir de la información que tenemos acá. Y hay un segundo nivel de los indicadores que es más en lo operativo, ¿cierto? Los del nivel 1 son más tipo indicador de impacto, el nivel 2 es un poco a nivel más operativo, porque permiten cualificar la operatividad de los proyectos que se presentan, es decir, la matriz como tal. Y de esta manera, pues también tanto mejorar lo operativo, la capacidad de buscar recursos, pero también la eficiencia de los recursos invertidos cuando tengo allí la probabilidad, la posibilidad de jugar con indicadores que me permiten armar seguimiento, líneas de seguimiento y evaluación para los proyectos que financio. La siguiente, Natalia. Bueno, acá traíamos, digamos, como una cosa aquí rapidita, un caso a partir de un indicador que es la tasa, es la proporción de embarazadas adolescentes, ¿cierto? El embarazo adolescente es una problemática que está ampliamente estudiada, que tiene un foco de ser un problema de salud pública, ¿cierto? Por las implicaciones que tiene en la salud del bebé o en la salud del adolescente, la relación que hay entre la mortalidad materna y la edad de la madre al momento de dar a luz. Y ha sido ampliamente estudiado el embarazo adolescente. Aquí pues hay como una serie de factores. Digamos, no es un indicador que nosotras calculemos. Este indicador, los datos que les voy a mostrar a continuación son de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que se construye, que se elabora cada 5 años en Colombia, ¿cierto? Y que es como pues la máxima autoridad estadística en temas de derechos sexuales y reproductivos en Colombia.
¿Qué nos dice la encuesta de demografía y salud? Que el embarazo adolescente, la última cifra disponible es para 2015, había bajado al 17%. En su momento esa fue una cifra que fue celebrada en el nivel nacional, pero cuando uno mira de forma desagregada, pues se encuentra que en la zona urbana es el 15%, en la zona rural es el 24%, en la zona pacífica es el 27% y en el quintil de los ingresos más bajos es del 34%. Es decir, tenemos en Colombia un promedio de embarazo adolescente que está, digamos, como en la media de la región de América Latina, pero cuando uno desagrega, tiene datos que son incluso peor que los indicadores de peor desempeño a nivel mundial, que son algunos países de África subsahariana. Entonces, digamos, la idea es que hacia futuro podamos hacer un análisis así de detallado para algunas de las problemáticas que exploramos en el OEN. Digamos, estamos en una fase de generación, como les contó Lina, de incidencia, de generación de datos, de procesamiento, elaboración de los primeros informes, pero la idea es que podamos llegar a este punto de entender las problemáticas, muchas de las problemáticas que afectan a las mujeres y que medimos en el OEN de manera contextual. Y en esa medida poder saber de manera más, por ejemplo, entregarle a ustedes insumos más precisos sobre en qué se podría intervenir, ¿cierto? Acá cuando uno ve, por ejemplo, un esquema de estas características, sabe que dependiendo del quehacer de la fundación o del quehacer de la entidad, yo podría orientarme a trabajar en los factores estructurales o en los determinantes intermedios o en los determinantes personales, ¿cierto? Pues todavía estamos allí como pendientes y como necesitados de seguir ahondando en esas problemáticas de las mujeres. ¿Por qué traemos el ejemplo? Porque este problema del embarazo adolescente, como por ejemplo un problema como las violencias basadas en género, es un problema multicausal, ¿cierto? Que necesitamos seguir indagando. Entonces, eso era como lo que les queríamos mostrar. Digamos que las cartillas tradicionales que involucran la perspectiva de género en el marco lógico hacen, por ejemplo, la invitación de decir, bueno, ojo, primero que todo hay que identificar cómo el problema afecta a las mujeres de forma diferenciada que a los hombres, ¿cierto? Entonces ese es como un primer ejercicio que uno hace. Segundo, cómo la propuesta que se hace del programa, del proyecto o de la política afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres, cómo cada una de las actividades diseñadas, objetivos propuestos afecta a unos o a otros. Y por último, cuando los proyectos terminan o los programas cierran, cómo tuvieron impactos diferenciados en hombres y mujeres. Esta es como la mirada tradicional para considerar la perspectiva de género. Pero nosotras creemos que hay que afinar, como decía Natalia, la mirada en las problemáticas que afectan a las mujeres. Y les quiero contar, por ejemplo, aquí una cosa. Yo trabajo temas de primera infancia y ustedes seguramente hay muchas fundaciones que han estado interesadas en el tema de la primera infancia, la han adoptado como bandera. La primera infancia, pues, desde lo que hace, por ejemplo, Fundación Éxito, combatiendo, pues, trabajando en pro de la nutrición, o otro tipo de fundaciones que trabajan temas de la estimulación, la lectura, la educación. Uno lo que puede ver a veces es que, y digamos que eso es consistente con la agenda que se dio a nivel nacional y a nivel internacional, es que hay un foco en el niño, ¿cierto? Hay un tema allí también de recursos y una cosa intergeneracional que en su momento se discutió, por ejemplo, a nivel internacional, cuando se diseñaron el mecanismo de las transferencias monetarias. Tengo que es una discusión que se puede dar en estos momentos también que estamos en crisis económica aguda por el tema de la pandemia, ¿cierto? Hace 20 años, cuando teníamos la crisis económica derivada de los problemas macroeconómicos del año 98 y 99, hay un aumento de la pobreza como el que estamos viviendo ahora y digamos una preocupación por las pérdidas en capital humano que ese aumento de la pobreza pudiera traer. Y se diseñan las transferencias y algunas de las transferencias como Familias en Acción en su momento se diseñaron orientadas a una condicionalidad que tiene que ver con la atención a los niños en primera infancia. Bueno, ha venido sufriendo unos cambios. Pero miren que ese tipo de programas, digamos, asumen
que la mujer, la madre es un apoyo para el niño, ¿cierto? Entonces, hay muchas evaluaciones que han dado resultados muy positivos de familias en acción, eso, digamos, no está en discusión, pero cuando uno le pone pues esta lupa, se da cuenta que también hay que tomar en consideración qué pasa con las mujeres, ¿cierto? Entonces, las mujeres no solo como un apoyo, sino hasta qué punto el tipo de programa que yo estoy diseñando pudiera estar favoreciendo o no que la mujer dedique más tiempo a trabajo de cuidado no remunerado. Bueno, allí hay todas unas discusiones que consideramos, por ejemplo, que hay que darlas, ¿cierto? Para tratar de que el tipo de acciones que se diseñen tengan el mejor impacto en cada una de las poblaciones beneficiadas. Entonces, eso era como lo que queríamos mostrarles. Como les digo, pues de esto habría muchísimo que hablar, pensarse unas nuevas guías que incorporen este tipo de problemáticas y la invitación pues para que utilicen los datos del observatorio. Sandra, muchas gracias por tu intervención. Igualmente, Natalia. Con esto cerraríamos, no sin antes preguntarle a las personas que aún nos acompañan, que han estado muy atentas y persistentes en la conversación. Si tienen preguntas o comentarios, podrían levantar la mano o escribir en el chat sus preguntas. Bueno, mientras si surge alguna pregunta o no, pues, ay, perdón, esperen, prendo la cámara para que me vean. Dale, dale. No me gusta hacer como los estudiantes que nos dejan viéndoles el negro allí. Mientras surge, si surge alguna pregunta o si surge después, pues ponemos a disposición, como siempre, el observatorio para cualquier proceso que ustedes consideren que nosotras podríamos soportar o ayudar o colaborar de alguna manera. Digamos que un poco nuestra misión es, ahí surge una pregunta, nosotras les vamos a hacer llegar las presentaciones y pues en todo caso tienen la grabación, pues que sabemos que no es condensado, pero bueno, está la grabación. Entonces, cualquier cosa nos pueden escribir a nuestros correos, nos pueden escribir al correo del observatorio, a través de la página, por el Facebook también del observatorio. Ahí tenemos colgadas todas nuestras conferencias, eventos, información, tenemos nuestros boletines, nuestras publicaciones. Y esperamos pues poder en algún momento del tiempo generar alguna alianza con cualquiera de las fundaciones que están aquí. Sabemos que ustedes están haciendo un trabajo excepcional por cambiar la vida de las personas en este país. Que es tan difícil, ¿no? Es tan difícil el trabajo desde lo civil, ¿no? Desde las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, bueno, en economía del cuidado hay como una cosa que se llama el diamante del cuidado, y entonces en ese diamante hay como unos actores involucrados en cuidar la vida, ¿no? Entonces está pues la familia, ¿no? Que es donde cuidamos, ¿no? Nos cuidamos los unos a los otros, el Estado, pues que se supone es el que debería estar más encargado de eso, tenemos a las empresas, pero también tenemos allí a las organizaciones de la sociedad civil, que en América Latina han sido un pilar fundamental para los procesos, los pocos procesos de bienestar social que se han generado han sido en muchos casos impulsados por organizaciones, ¿no? En términos educativos, en términos sociales, ¿no? Entonces, sabemos que ustedes están haciendo esfuerzos también importantes, ¿no? De traer recursos, poner recursos focalizados, ¿no? Pensando en ciertas poblaciones, con lo que pues siempre trataremos y estaremos abiertas para que podamos generar alianzas de algún tipo, podamos trabajar en proyectos en unión. Si ustedes creen que algún, por ejemplo, algún proyecto que quisieran que tuviera un enfoque de género y creen que pueden generar una alianza con nosotras, no duden ni por un instante en contactarnos. Que sabemos que entre nosotras, la Universidad ICESI y la Fundación WW vamos a estar siempre abiertos para generar estas alianzas. Y de nuevo a AFE queremos agradecerle la invitación porque la verdad que ha sido para nosotras un placer haber estado aquí conversando un rato con ustedes.
Natalia y Sandra, muchas gracias. Disfrutamos mucho de estas 2 horas y media. A las fundaciones que permanecieron conectadas todo este tiempo, les vamos a enviar las presentaciones. El video va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a compartir por correo electrónico y nos mantenemos en contacto. Vayan a descansar. Feliz noche. Gracias. Gracias, Erika. Muchas gracias. Chao a todas y todos.